Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 14 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 14, dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se fue a los principales sacerdotes. Con este versículo vamos a comenzar a estudiar uno de los actos más terribles que suceden en toda la Escritura, que se trata de la traición que Judas le hace a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo esto, no solamente en los próximos 2 versículos que tenemos por delante, sino que este asunto de la traición lo vamos a seguir viendo en diferentes partes hasta que se acabe este Evangelio de Mateo. En el versículo de hoy se reconoce a Judas como uno de los 12. Y este número 12 habla de los apóstoles del Señor. Recordemos que, como dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 3 y en el versículo 14, que fue el propio Jesús el que estableció a los 12. Fue Él quien uno a uno fue escogiendo para que formaran parte de su equipo. Y lo más sorprendente de todo este asunto es que cuando le tocó escoger a Judas, Jesús sabía todo lo que iba a suceder con él. Pero ¿sabes qué? Aún así lo escogió. Claro, la pregunta es, ¿para qué escogió Jesús a 12 discípulos? Y aunque la respuesta pudiera parecer un tanto difícil de responder, un tanto complicada, en realidad no lo es, porque ya el mismo versículo que te acabo de citar, que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 14, ya en ese mismo versículo se nos da la respuesta, los motivos por los cuales Jesús estableció a 12. Si leemos este versículo, dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Observa el orden. Lo primero era estar con Jesús, para después ser enviados por Jesús. De aquí podríamos sacar infinidad de enseñanzas, muchísimas enseñanzas, como por ejemplo que la comunión con Dios es más importante que la misión para Dios. El propósito de Jesús era que primero estuvieran con Él para después ser enviados por Él. Porque antes de hacer algo para Jesús, tenemos que estar con Jesús. Sin embargo, en el versículo que estamos tratando de esta mañana, versículo 14, vemos cómo Judas se fue a los principales sacerdotes. Se alejó físicamente del Señor. No se quedó estando con Jesús, que era su propósito. A pesar de ser uno de los 12, aquí no estaba con los 12. El salmista dijo en el Salmo 73 y en el versículo 28 que acercarnos a Dios nos hace bien. Por lo tanto, separarnos de Dios nos perjudica. Y Judas en ese momento se estaba separando de Jesús. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, allí en el famosísimo capítulo 15 y en el versículo 4, que si permanecemos en Él, nosotros vamos a poder llevar fruto, y mucho fruto. Por eso nuestro trabajo es estar siempre lo más cerca de Jesús y lo más lejos del mundo. Como dice ese famoso corito precioso, por cierto: yo he decidido seguir a Cristo y poner la cruz delante y dejar el mundo atrás. Cuando poco a poco te vas apartando, te vas alejando de Jesús, es ahí cuando empiezan los problemas. Date cuenta, al final es lo mismo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? En el momento de la negación. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 14 y en el versículo 54, que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y es entonces cuando sucede lo que ya todos conocemos de memoria, ¿verdad? Que es la triple negación de Pedro. Antes de negar a Jesús con sus labios, Pedro comenzó a alejarse de Jesús con sus pasos. Porque cuanto más te alejes del Señor, más peligro corre tu vida espiritual. Mira, déjame y te explico esto de una manera preciosa. Lo vas a entender a la perfección. Mira, te explico. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, la Biblia que sea, la versión que sea, y lo hacemos ahí en el libro de Génesis, allí vamos a encontrar al hombre viviendo en el Edén. Allí vamos a encontrar al hombre disfrutando de una comunión perfecta con Dios,
hasta el grado que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8, que la voz del Señor se paseaba en el huerto al aire del día. La presencia de Dios se movía con libertad en medio de Adán y de Eva. En el Edén no había muerte, no había dolor, no había violencia, no había vergüenza. En el Edén no había separación. ¿Y todo eso por qué era? Porque Dios era el centro. Sin embargo, cuando el pecado entra en escena y Adán y Eva son expulsados del jardín, a partir de ese momento ocurre algo muy interesante, y es que cuanto más vamos avanzando, progresando en las páginas de la Biblia, desde Génesis capítulo 3 hacia adelante, ¿qué nos vamos a encontrar? Ahí lo único que vamos a ver es cómo el ser humano se va degenerando a pasos agigantados. Solo hace falta que caminemos un solo capítulo más para encontrar el primer asesinato de la historia, que fue Caín matando a su propio hermano Abel. Si adelantamos un poquito más, en Génesis capítulo 6 vemos que la maldad de los hombres llega a tal límite, a tal punto, que dice la Biblia que Dios no le queda otro remedio que enviar el diluvio para poder comenzar de cero con el ser humano. Pero espérate, sigue avanzando un poquito más, llega hasta el capítulo 11. Allí aparece la soberbia de Babel, donde Dios tuvo que confundir al ser humano. Bueno, y de ahí en adelante ya lo único que vamos a ver, lo único que nos vamos a encontrar son con guerras, idolatrías, esclavitud, corrupción, injusticia, rebeldía, bueno, y un sinfín de cosas más de desgracias, ¿verdad? Es como si toda la historia bíblica nos estuviera gritando una sola verdad, que es que cuando el hombre se aleja de Dios, se deteriora. Cuanto más lejos estamos del Edén, peor estamos. Cuanto más lejos de la presencia de Dios vivimos, estamos más cerca de nuestra muerte espiritual. Por eso la historia de la traición de Judas, Mateo la inicia mostrándonos cómo Judas se alejó físicamente de Jesús para irse a los principales sacerdotes. Ahora bien, tampoco quiero que imagines o que creas o que pienses que la traición de Judas comenzó en ese momento, porque eso no es cierto, ¿eh? Te dije, creo que fue la semana pasada, cómo la Biblia dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 6, que Judas era ladrón y sustraía monedas de lo que se echaba en la bolsa. Es decir, ya Judas venía con maldad dentro de él. Y como nunca quiso apartarse o arrepentirse de esa maldad fue creciendo. La Biblia dice en el Salmo 42, versículo 7, que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Un abismo llama a otro abismo. Una maldad llama a otra maldad. Si tú no cortas la maldad de hoy, esa maldad va a seguir creciendo. Como Judas no cortó ese pecado de sustraer, robar monedas de la bolsa, esa maldad fue creciendo y creciendo y creciendo hasta el grado que fue el que se convirtió en el traidor de Jesús por 30 monedas. Así que de este versículo podemos aprender muchísimas cosas. Lo primero es como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 15 y en el versículo 5, y que se nos meta en la cabeza esto: separados de Jesús nada podemos hacer. Nosotros no podemos lograr nada en esta vida si nos separamos de Jesús. Y lo único, si logramos algo, lo único que podemos lograr son desgracias como la que estamos viendo ahora aquí de Judas cuando se alejó de Jesús. Y lo segundo que podemos aprender es que, como también dice la Biblia en ese famosísimo pero a su vez desconocido libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y en el versículo 15, que las pequeñas zorras son las que pueden echar a perder una viña entera. Las pequeñas cosas son las que pueden arruinar toda una vida. Ese pequeño pecado, ese pecado casi imperceptible que estás cometiendo hoy, puede ser que mañana, si no te apartas de él, si no te arrepientas, sea la causa de tu ruina y de tu muerte espiritual. Por eso te aconsejo que vivas siempre lo más cerca de Jesús posible y que le dejes a su precioso Espíritu Santo santificar tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios.
Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos está santificando cada día más. Nos está llevando, nos está guiando hacia toda verdad y esa verdad eres tú, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, a no separarnos de ti. Entendemos que tú nos has llamado para que estemos contigo. También para servirte, pero antes de eso es para que estemos contigo. Ayúdanos a no separarnos ni un milímetro de ti. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.